Hola compañeros, buenos días. El día de hoy les vengo a platicar un poco del texto La condición moderna de la cultura, escrito por Bolívar Echeverría, que corresponde al segundo capítulo de su libro La modernidad de lo barroco. Esto con la intención de cumplir o seguir cumpliendo los créditos de la materia Teorías de la Cultura, impartido por la doctora María Lourdes Morales. Bien, he preparado un pequeño borrador acerca del texto porque es un texto muy amplio, muy rico también, en el cual pues podemos encontrar también diferentes características y aportes de lo que hemos tenido en el curso de Teorías de la Cultura. Bien, empezando con el texto, me gustaría comentar que es un texto muy esquemático que está planteado en cuatro apartados, el cual a su vez está dividido en varios subapartados y que el autor utiliza para construir su idea, ¿verdad? El primer apartado se titula El siglo barroco, el segundo La cultura e identidad, el tercero Modernidad y cultura y el cuarto La revolución formal y el creativismo cultural moderno. En esta plática voy a tratar de abordar cada punto específicamente y voy a tratar de puntear sus ideas más generales. Bien, el punto número uno, el ciclo barroco. Es un punto que se divide en dos subapartados, que es el enigma del siglo XVII y la transición en suspenso. Bien, en este punto el autor aprovecha para plantear el contexto general del siglo XVII. Aquí nos plantea el autor que el siglo XVII es un siglo que se vio conmovido por varias, digamos, adelantos tecnológicos, que al fin y al cabo trastocaron algunas de las ideas más profundas del ser humano. No solamente adelantos tecnológicos, sino también en el sentido social, en el sentido político y en el sentido económico sobre todo. Nos dice que es un siglo que tiene la característica de que tiene una crisis de identidad en los individuos y que esta crisis detona lo que el autor denomina como el paradigma de lo barroco. El paradigma de lo barroco, como él lo señala, es un paradigma de comportamiento humano que deriva inevitablemente de los consecutivos cambios que han habido en épocas posteriores. Hay que recordar que el siglo XVII obviamente viene precedido del siglo XVI, que viene siendo del 1500 al 1600, en donde pues hubieron diferentes avances artísticos sobre todo y también en cuestión comercial con el reciente descubrimiento de América, ¿verdad? Bien, nos dice el autor que este paradigma barroco detonó una serie de características a manera de comportamiento que han tenido los humanos o tuvieron los humanos en ese periodo de tiempo. Nos dice al fin y al cabo que lo barroco llegó a una concreción más amplia en este siglo. Por demás, en este apartado nos dice que el siglo barroco tiene una contradicción interna que él denomina como una contradicción dentro del mismo sujeto. Entre romper el viejo monopolio de las identidades que tenía la iglesia y también los monopolios económicos que tiene el Estado. Esas nuevas visiones que podemos encontrar, según el autor, detonaron lo que nosotros hemos construido como esa imagen concreta de lo que tenemos del siglo XVII. Personalmente el siglo XVII yo lo tenía pensado como un siglo, digamos, de continuación, de dinámicas y de gestación de futuras propuestas, más que nada políticas y económicas. Sin embargo, el autor nos dice que este mismo siglo está tachado por un misterio contradictorio entre su capacidad económica y su capacidad social. Pero bueno, pasando al segundo punto, la transición en suspenso, aquí retoma un poco la categoría de transición como un paso de pasado a presente, como también como un síntoma de progreso.
Aquí me gustaría nada más dejar el guiño puesto hacia el tema del compañero Víctor Hugo, en el cual también retoma un poco este tema del cambio, la percepción del cambio, perdón, en las sociedades, en este caso contemporáneas. Bueno, profundizando en este punto, nos dice que el siglo XVII es un siglo de transición, o un periodo de transición que va de un siglo, viene saliendo de un siglo, del siglo XV, del siglo XVI, y va entrando al siglo XVIII, el siglo de las luces. En ese síntoma nos dice que hay un conflicto entre lo viejo y lo nuevo, que se gesta en sí mismo del siglo XVII, con este afán de quebrantar lo viejo para posicionar nuevas ideas y nuevos intenciones de reordenar y reacomodar lo institucional a través de nuevos paradigmas, de esta nueva sustancia social de la que aborda el autor en la página 124, pero que podemos entender como continuidades o como discontinuidades que en el siglo XVI se están planteando, XVII se están planteando. Ahora, el autor termina diciendo que ¿qué papel tiene la cultura en esta continuación de las dinámicas históricas en el siglo XVII? Pues bueno, aquí ya vamos entrando al segundo punto, que el autor lo maneja, lo titula, como cultura e identidad. Aquí el autor pone de lleno una clara división entre lo que él entiende como homogeneidad y lo que él entiende como ruptura. También nos pone como esta división entre la naturaleza y lo humano, que lo irá construyendo en el grueso de su texto y que creo que es uno de sus aportes más sustanciales, pero que remite a que lo humano tiene esta función procreativa. Bueno, parte de la idea de que el humano, o sea, el ser humano, ustedes, nosotros, somos también animales, también defecamos, comemos, nos reproducimos y tenemos esta intención de continuar, ¿verdad? Como cualquier humano, como cualquier animal, perdón. El autor también se sitúa que este animal humano se caracteriza por el uso que le da, mejor dicho, a la reinterpretación que le da a las funciones naturales del animal. El autor menciona dos ejemplos, que creo que es la reproducción, el acto de continuar la especie, y el acto de la función, de alimentarnos. Cómo es que el humano y el animal también tienen esas dos capacidades intrínsecas en sí mismo, solamente que tenemos diferentes formas para realizarlas y para completarlas. Esa es la función procreativa. Nos dice que el humano siempre busca esta característica por considerar las funciones como más allá de un mero acto contemplativo. Aquí el autor aborda un poco sobre el rasgo transnatural que tiene este hecho, o metafísico, como él también lo menciona, que ya nos pone por nuestra misma condición de humano un poco más allá de nuestras características animales. Aquí también entra un poco el rasgo social, cómo es que nace la cultura a través de la polis y de la interacción de diferentes humanos, y de cómo es que al fin y al cabo el proceso de reproducción no solamente se limita a la reproducción física, sino también a la reproducción, él menciona la palabra política, pero bien podríamos decir ontológica del ser humano. El ser humano es ajeno de su misma condición de animal, o mejor dicho, quiere serlo, pero que al fin y al cabo no puede negar su condición de animal. Y en esta negación es en donde el autor nos plantea o nos delimita la noción de la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura nace como la ocupación enfática en diferentes dimensiones de la política de la vida social humana. En ese sentido, lo político viene siendo como un rasgo característico de lo humano. Para terminar con esta parte, el autor nos menciona que la cultura viene siendo un mensaje cifrado
un mensaje que nosotros tenemos que descifrar a través de nuestras mismas herramientas que hemos generado dentro de la misma cultura, pero que viene siendo una característica humana, una característica de la misma continuación y recreación del ser humano. Por eso el autor le da un peso muy importante al valor histórico, al valor, por eso ya llegando a un segundo punto de la concreción histórica de la cultura. Y aborda aquí puntos muy importantes que me voy a guardar para mi propia formación sobre lo que el autor entiende como historia, que viene siendo un hecho que es inabarcablemente múltiple y variado a lo ancho y largo del planeta y del tiempo, pero cuyo acontecer, abigarrado de ideas y de nociones, busca ordenarse y organizarse en el relato que hacemos de él, desde alguna perspectiva que nosotros hacemos llamar historia. Bien, aquí el autor también plantea otras definiciones de historia que no voy a abordar por el momento, pero con gusto lo platicaremos después, para dar paso, a este segundo punto que creo que es no más, sino igual de enriquecedor, sobre la identidad. ¿Cómo es que la identidad al fin y al cabo remite a una dinámica de transmutación del ser humano? No sé si lo pude haber dicho bien, pero lo entiendo como esta capacidad que tiene el ser humano para fundarse a sí mismo sobre su misma capacidad de animal y refundar su misma condición de humano. Esa refundación, planteado en valores netamente locales, endémicos y personales, nos llevan hacia el cultivo de una mismidad, nos dice el autor, que viene siendo también esa identidad primigenia que tiene el ser humano. Esa identidad primigenia el autor lo retoma como el momento originario o el momento de la creación de las virtudes humanísticas. Le da un tono un poco más nacionalista conforme fue pasando el tiempo, pero pues también nos remite que el código de la semiosis humana, o sea, el código cultural, tiene un papel muy importante en la misma construcción del ser humano como ente animal político, más o menos. Es un poco lo que he entendido en el segundo punto. En el tercer momento, la modernidad de la cultura, el autor aborda muy amablemente sobre la construcción de las ciudades burguesas. El autor se remite un poco, regresa en su narración hacia el siglo XIV y nos plantea cómo ha sido la construcción o la consolidación, mejor dicho, de esta ciudad burguesa a través de la economía mercantil capitalista. Como hemos visto en otras materias en primer semestre, pues este mundo capitalista nació en los albores del siglo XV, del siglo XV, y nos dice que es esta necesidad por acumular y por consumir productos de alrededor del mundo. Esta nos detalla cuáles son las características de la ciudad burguesa, el aire citadino. No voy a detenerme mucho en eso, pero sí voy a decir que esta crisis, que en la ciudad burguesa del humano emerge una crisis de identidad, porque se ve cohesionado dentro de sus tantos pares, que se ve en la necesidad de identificarse sobre sí mismos. Aquí esta necesidad de identificarse el autor nos pone como una necesidad de identidad que tiene el ser humano dentro de la misma sociedad burguesa, y que esta misma identidad trata de cumplirse a través de la Iglesia Católica. Y cómo es que la Iglesia Católica surgió o puso sus fundamentos, fue cambiando sus fundamentos, mejor dicho, a estos nuevos valores del ser humano. Nos menciona mucho sobre la economía mercantil en un segundo punto. Ya como me ha pasado de tiempo voy a mencionarlo así muy esquemático, que la economía mercantil al fin y al cabo se basa en la acumulación y el consumo de ciertos artículos y mercancías de nivel mundial de diversos lados del mundo.
hay una consolidación de la modernidad a través de el aumento de los cambios tecnológicos que han habido en el ser humano. Por cambios tecnológicos nosotros podemos entender como estas invención, una innovación modernizadora, lo menciona el autor un poco más adelante, y cómo es que esto llevó hacia el mismo ser humano a la concreción de nuevas ideas. El autor nos menciona que no solo hay una modernidad, hay varias modernidades, pero la que prevalece y la que nosotros tenemos en mente es la modernidad construida, la modernidad industrial construida en Europa durante el siglo XVI. Y cómo esta modernidad europea, en últimos términos, pone al ser humano como dueño y señor del mundo. No voy a detenerme mucho en las caracterizaciones del capitalismo y de la paradoja que hay entre la modernidad y el capitalismo, pero tal vez sí es necesario definir al proyecto capitalista como esta capacidad de potencializar las oportunidades de la libertad humana. Y eso al liberalismo democrático pues le vino muy bien de la mano. Por último, en este punto el autor aborda los rasgos característicos de la vida moderna, que el autor los define como 4 puntos, que viene siendo el humanismo. Aquí hace una división entre el humanismo moderno y el humanismo tal vez de siglos pasados. Hace también énfasis al racionalismo, al progresismo, al urbanismo. En estos 4 puntos el autor aborda, para concluir, también cómo ha sido la mutación del mismo ser humano a través de la misma estructura moderna que ha construido. Pasando ya tal vez al último punto, a la revolución formal y al creativismo cultural moderno, nosotros podemos dar a entender que el ser humano en esta condición moderna y dentro de una misma ciudad burguesa tiende hacia la producción cultural y hacia la producción política mucho más que hacia la producción tal vez de otros géneros, como puede ser la producción cultural. Nos dice que en esta ciudad y en este periodo el ser humano ha tenido un trauma, el trauma que le ha provocado la misma transnaturalización del ser humano. Hay que recordar que el humano es un animal en sí mismo, pero que ha tratado de alejarse de su condición de animal y transmutar en una condición política. Sin embargo, esta transmutación conlleva un énfasis de desarraigo, el desarraigo que el autor trata de construir como una extrañeza o ajenidad del respecto de aquel escenario concreto que el autor tenía como un origen natural, pero que este desarraigo al fin y al cabo también es una propuesta para los nuevos tipos y las nuevas formas de construcción. Esas nuevas formas de construcción, nos dice el autor, que pueden estar basadas en el nuevo mercado mundial, y en dado caso su fundamento es en sí mismo económico, y que la universalidad en este sentido puede estar inmersa en el campo económico, y que esta coerción al fin y al cabo del ser humano emerge del campo económico y impacta en los demás campos o en las demás áreas del ser humano, como lo político, como lo cultural y como lo social. Bueno, para terminar esta parte, esta presentación, me gustaría comentar que terminar con una pregunta que el autor mismo se plantea al final. Nos dice: ¿es posible que una política cultural sea capaz de construir una nueva identidad social que sea capaz de luchar contra ese desarraigo? En sí, ¿es posible trascender a las viejas formas tradicionales de lo humano? Esto tal vez nos queda a cada uno como respuesta personal, pero desde mi lado yo propongo o yo sostengo que es posible
que se inventen o que surjan nuevas formas para la identificación social a través de estas nuevas prácticas políticas. Sin embargo, no pueden ser políticas desde arriba, como lo hemos estado viviendo en una política actual, sino que estos nuevos cambios identitarios tienen que emerger de estas tal vez subalternidades del ser humano y que traten de cambiar estos viejos cánones del ser humano. Por último, el autor se esfuerza de muy buena gana de hacer una construcción de la modernidad en el ser humano. Y cómo es que la modernidad al fin y al cabo es un síntoma también de la misma evolución psicológica del ser humano, y que hoy en día tal vez podemos continuar observando esa evolución en otros nuevos paradigmas, como puede ser la posmodernidad, la decolonialidad, o incluso las propuestas latinoamericanas que hemos estado viendo. Pero sin duda este texto nos va a ayudar a definir un poco sobre lo que nosotros entendemos como modernidad, desde dónde surge, cuándo surge, cuáles son sus valores fundantes, sus mismos paradigmas y tal vez sus problemas más profundos que se han tratado de solventar. Como un problema que yo vi es esta visión de unicidad que tiene el paradigma de lo moderno, que solamente hay una versión de lo moderno y que todo lo demás tenemos que tratar de apegarnos a esa misma versión de lo moderno, que en nuestro caso viene siendo la versión europea del industrial europea del siglo XVI, y que se ha fundado y que ha emigrado, aquí a Europa, aquí a América en los últimos años, en Estados Unidos principalmente. Bueno, muchas gracias, nos vemos.